por la presentación. Hoy, jueves 8 de septiembre de 2022, en la jornada matutina de actualización de conocimientos acerca del conflicto armado en Colombia, nos hemos reunido nuevamente para hacer la reconstrucción y el análisis geoestratégico, geopolítico, histórico de un ataque terrorista descomunal que realizaron terroristas de las cuadrillas 21 y 25 de las FARC contra los habitantes del municipio de Villarrica, Tolima, en noviembre de 1999, mientras los cabecillas de la agrupación narcoterrorista se reunían con los delegados del presidente Andrés Pastrana en la zona de distensión comprendida por 5 municipios, uno del Caquetá y 4 del Meta, en el centro sur del país, y desde allí planeaban la destrucción total de nuestra institucionalidad y afectaban con actos criminales la esencia del pueblo colombiano, la existencia del pueblo colombiano y el desarrollo de nuestro país, al mismo tiempo que imponían el terror y la zozobra, el miedo, la desazón entre pobladores de distintos sitios y de distintas localidades, con el fin de generar un ambiente de incertidumbre y avanzar en una nueva etapa hacia la toma del poder. Fue una época muy difícil en la que el gobernante estaba dedicado a buscar para sí un premio Nobel de Paz, sin importar el daño que causaran los terroristas, y que este municipio, específicamente Villarrica del Oriente del Tolima, con tanta tradición de violencia, habida cuenta que allí nacieron parte de las primeras guerrillas comunistas que luego se convirtieron en las FARC, se convirtió en un blanco específico, apetecido por el Partido Comunista y su brazo armado, las FARC, para proyectar hacia el resto del país la imagen de que estaban a puertas de doblegar la voluntad de los colombianos y de imponer una dictadura comunista en Colombia. Son episodios que se deben narrar en su verdadera dimensión, que se deben describir con su contenido geopolítico y geoestratégico, y que no se pueden olvidar ni simplemente decir que con una presentación pública populista y oportunista de los cabecillas de las FARC y de algunos funcionarios a quienes el Estado les paga elevadísimos salarios por servir de multiplicadores y de micrófonos, todo pueda quedar así. Por eso la Fundación ya hoy llega al evento número 191 y para el efecto reconstruye este luctuoso y doloroso caso. Le damos también la bienvenida a mi coronel Iván González. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi coronel, para hoy, 8 de septiembre del 2022, vamos a analizar el nacimiento y la extensión del radio de acción de las primeras cuadrillas de las FARC a diferentes regiones del país, en especial los departamentos de Tolima, Huila, Meta y Cundinamarca, para constituirse en fundamental apoyo geopolítico para los intereses del Partido Comunista y de los cabecillas de las FARC, quienes tenían como mira la toma del poder y la implantación de un criminal sistema totalitario marxista-leninista, similar al de Cuba. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del tranquilo y pacífico municipio de Villarrica para el avesado proyecto narcoterrorista, que para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI pretendía aislar el centro y el suroccidente del país para convertirlo en una republiqueta cocainera? Bueno, mi coronel, muchas gracias. Su pregunta, como siempre, muy interesante y de un contenido muy específico en diversos tópicos alrededor del crecimiento criminal de las FARC y sus planes contra Colombia, que siempre han sido completamente negativos, porque como lo hemos reiterado aquí, después de casi 7 décadas de terrorismo comunista y narcoterrorismo comunista,
de las guerrillas izquierdistas y de las FARC en particular contra Colombia, no hay una sola obra de beneficio comunitario, sino todo es una estela de tragedia, de sangre, de violencia, de desasosiego que los colombianos hemos padecido por culpa de estos criminales, en particular las regiones donde se han asentado sus cuadrillas criminales. El departamento del Tolima ya lo hemos reiterado muchas veces, pero como en cada episodio es un hecho distinto, nos toca volverlo a explicar. Está ubicado en el centro occidente del país, tiene una ubicación geoestratégica fundamental para cualquier proceso de guerras civiles, de revoluciones, de acciones contra el Estado, porque además del sitio tan especial en que se encuentra sobre la geografía patria, tiene también como característica que sus tierras están empotradas sobre la cordillera occidental, sobre la cordillera central, ubicada al occidente del departamento, y sobre la cordillera oriental, ubicada pues al oriente del departamento. Y por el medio del departamento cruza el río Grande de la Magdalena y forma una buena parte del Valle del Alto Magdalena para más adelante iniciar el Magdalena Medio. Esto significa que al estar sobre las dos cordilleras y una de las dos llega exactamente a la capital de la República, es un sitio de tránsito, de paso, un corredor estratégico que no tiene reemplazo para un proceso revolucionario armado, ya que por su topografía, por sus características, le permite a los grupos criminales moverse con mucha facilidad y construir a lo largo de esos corredores de movilidad unos asentamientos humanos que en la década de 1940 los llamaron la Cortina y que los fueron perfeccionando por medio de milicias bolivarianas, Movimiento Bolivariano Clandestino y Partido Comunista Clandestino. Además, porque si se baja de la cordillera oriental hacia el Valle del Magdalena, rápidamente se está en el municipio de Ibagué, que prácticamente une las dos cordilleras, porque Ibagué llega en el límite occidental hasta la cordillera central y en el límite oriental llega al, eh, al Valle del Magdalena y está muy cerca de la cordillera occidental. Además, porque como lo vemos en este mapa vial, nos da mayor información, el desarrollo socioeconómico está sobre el centro, es decir, donde queda el Valle Grande de la Magdalena. Aquí alcanzamos a ver el río y también la represa que está en Prado, que se forma con el río Prado. Allí es una hidroeléctrica importante. Y vemos que el río Magdalena está en el centro y que todas las carreteras de buen nivel están sobre el centro, sobre el Valle de la Magdalena y más hacia el oriente del Tolima. En cambio, hacia el occidente solo tenemos la carretera de Ibagué a Cajamarca, que luego se convierte en la carretera Ibagué-Cali, y al norte un poco más de desarrollo, pero en la zona occidental y sur del departamento el nivel de carreteras de buena construcción, de buena calidad, es muy bajo, y todas estas zonas están unidas por carreteras en regular o mal estado. Pero al oriente hay algunas carreteras más, entonces quiere decir que es un sector todavía más apetecido porque sobre el Valle de la Magdalena hay mucho recurso, y en la cordillera en particular los cultivos de café y la incrustación de larga data de procesos mentales a favor de la revolución armada. Respecto al municipio de Villarrica, hay una información actualizada al año 2015 en la que participaron el Instituto Agustín Codazzi y el gobierno colombiano, y lo resumieron de la siguiente manera: entre 1990 y 2013, en solo Villarrica, no en el departamento del Tolima, solo en Villarrica, ubicada al oriente, hubo 32 acciones criminales de las FARC. El sitio está a 142 kilómetros por vía terrestre hacia Ibagué. La carretera es buena en casi todo el tramo, entonces quiere decir que más o menos en 2 horas y media o 3 se llega a la capital del Tolima.
que tiene un área de 43.000 hectáreas, que para esa época había más o menos 4.000 predios, 3.000 de ellos prácticamente rurales y 1.000 prácticamente urbanos, y que en ese año tenía un promedio de 5.500 habitantes, pues realmente pocos para un terreno tan grande y tan eh, importante en el desarrollo geopolítico. Pero eso también garantiza a las FARC crecer, ya que en la parte de la cordillera, que es más o menos, estoy bajando el cursor, es la parte occidental del páramo de Sumapaz. Entonces las fincas y las habitaciones son distantes una de otra, lo cual le facilita a la guerrilla moverse porque son difícilmente detectados y pueden asentar a sus cómplices. Y al occidente de la cordillera, pues se encuentra una parte un poco más semiondulada, donde se han realizado procesos de larga data de presencia guerrillera, de extorsión, de secuestro, etcétera. Y para la época se calculaba que todo el territorio del Tolima, o de, mejor, de Villarrica, valía aproximadamente 13.000 millones de pesos. Eh, pues en el día de hoy esto ha cambiado, puede que esté en el orden de los 40.000, 50.000, pero sigue siendo una valoración muy baja de la tierra. ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja en la tasa contributiva, en la tasa tributaria, que desde luego no le aporta mayor recurso al municipio desde la zona rural, sino que el municipio lo único que recoge de impuesto predial es fundamentalmente los predios urbanos. Eso es importante entenderlo porque hace parte de la pobreza de nuestros municipios, ya que si la tributación rural, por la misma falta de desarrollo, no aporta al desarrollo nacional, pues tampoco recibe que los impuestos reviertan, y menos en un país donde la corrupción es el pan nuestro de cada día. Bueno, aquí tenemos unas fotos que nos muestran las dificultades que tiene este pueblo por la misma naturaleza. En las dos fotos de abajo vemos la afectación que ha tenido el mismo municipio porque está construido sobre una falla geológica muy importante, y entonces cada vez que la naturaleza trata de acomodarse, allí los temblores y los terremotos y los fenómenos propios de la fenómenos telúricos propios de la dinámica de los Andes afectan inmediatamente las construcciones y se ven en ese estado, o ha habido varias veces que reasentar sectores urbanos como el que vemos en la parte inferior izquierda, que lo afecta muchísimo. Y en la parte superior pues vemos el pintoresco, lo hermoso que es el caserío con sus colores, con sus construcciones vivas y vívidas, que ha sido la característica de toda nuestra geografía. Y al lado derecho lo vemos que está construido sobre una especie de semiplano, de semimeseta, que apunta en el fondo es el oriente, donde se comienza a ver cómo va creciendo y va subiendo paulatinamente la cordillera hasta constituir el páramo de Sumapaz. Y aquí en la parte baja, pues vemos las características ya internas. La zona de Aures, que está en la parte superior, es un paraíso terrenal, es una reserva ecológica, no solo de Colombia, sino del mundo. Hay unas especies que son únicas porque es donde se presenta esa unión entre lo tropical y el comienzo del páramo, y la misma naturaleza pues genera un tipo de belleza con el curso de las aguas, las piedras con un musgo, una lama muy bonita, eso sí muy resbalosa para andar por ellas, pero la fauna y la flora que se ve allí es supremamente espectacular mientras se comienza a subir hacia el páramo de Sumapaz. Y a la derecha vemos una foto de lo usual de esa misma región más adelante, cada vez que llueve en el páramo, que se nubla el páramo y aparece el arco iris y se cruza con eh, la con el ambiente que hay en esa región. Es realmente espectacular vivir esa experiencia, pero claro, en situación de guerra de guerrillas eso es un riesgo, ya que la misma condición climatológica facilita el movimiento de los delincuentes. Y en la parte baja vemos la riqueza también que tiene la tierra, eh,
de la cordillera, en la cual existen una gran cantidad de cultivos de café que fueron el origen de la violencia comunista en Villarrica, donde el Partido Comunista llegó a invadir tierras en cabeza de Juan de la Cruz Varela y el papá del Mono Jojoy, y se asentaron en esa región y sembraron el terror y la violencia, y desde ahí Villarrica cogió la mala fama de tierra de violencia a pesar de la laboriosidad y la calidad de sus gentes. Y en la parte de abajo vemos la salida, una de las salidas del poblado. Ya esta foto es reciente, es más o menos de 2017, en la que se ve que tienen alumbrado eléctrico y energía eléctrica para las casas, pero que la pobreza, el abandono y la falta de vías bien comunicadas y de agua purificada, ya que la que tienen allí es la misma de los cursos de agua que vienen bajando por los pliegues de la cordillera, eh, hacen que este municipio todavía esté en una era no tan adecuada al desarrollo del mundo actual. Entonces, con esas características nos queda una imagen clara de que la situación geográfica, geohumana, geopolítica, geoestratégica y geoeconómica le han facilitado a las FARC asediar y asolar a una población de apenas 5.000 habitantes en medio de un extenso territorio con una gran riqueza cultural, con una gran riqueza agropecuaria y con unos suelos muy productivos, pero también con la dificultad de una falla geológica que de vez en cuando los afecta. Y la otra falla que no es geológica, sino humana, que es la presencia de los terroristas que los intimidan. Esa sería la descripción, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la sangrienta incursión de las FARC contra los habitantes de Villarrica, Tolima, en noviembre de 1999? Bueno, entonces, como lo venimos diciendo, hablar de los antecedentes de un hecho violento en Villarrica, hay que circunscribirnos primero pues a los que ya hemos explicado largamente, que fue la presencia de Juan de la Cruz Varela y sus delincuentes comunistas en la región. Pasaron de esa época de Varela a el gobierno de Belisario Betancur, entre 25 y 30 años. Y luego el señor Belisario Betancur subió a la presidencia con un afán exagerado por ser distinguido con el Premio Nobel de Paz y por pasar a la historia como el que había hecho la paz total con las guerrillas, y desde antes de posicionarse o de posesionarse mejor como presidente de los colombianos, comenzó a hacer politiquería y anunciarles el oro y el moro a los terroristas, inclusive el saliente gobernante, que era el señor Julio César Turbay, tenía una comisión de paz que la presidía el expresidente Carlos Lleras Restrepo y la integraban John Agudelo Ríos y Morales Benítez y otros personajes muy conocidos en ese momento, que estaban también buscando el acercamiento con los grupos terroristas, habida cuenta que el gobierno Turbay tenía a varios cabecillas del M-19 en la cárcel, del EPL, del ELN, y de las FARC se destacaban Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, pero había otros delincuentes de las FARC en la cárcel. Sin embargo, cuando subió Belisario Betancur, lo primero que les anunció fue una amnistía total a los grupos terroristas, y como dijo Jacobo Arenas, es lo mejor que nos puede pasar, porque quiere decir que del 82 hacia atrás todo lo que hicimos queda perdonado y ya entramos a negociar es lo que viene. Entonces eso es uno de los grandes errores de la historia colombiana, que el señor Belisario Betancur, antes de entrar a dialogar con los terroristas, de entrar a resolver los problemas en una mesa de conversaciones, ya les concedió amnistía a todos. Por eso, si en la JEP se le va a decir que asaltaron tal municipio en 1978 o en 1981, o que asesinaron a tal persona o que secuestraron, inmediatamente estos delincuentes sacan la carta blanca y dicen, aquí está, que eso ya quedó amnistiado, eso ya es historia. Igual que con el señor Petro y con los demás delincuentes del M-19, cuya amnistía fue posterior. Entonces, el gobierno de Belisario Betancur ordenó un despeje que no se le ha dado tanta despliegue, pero que fue peor que el de Pastrana, porque Belisario Betancur les despejó todo el oriente del Tolima, incluida Villarrica,
y allí se presentaron varios rifirrafes porque la Sexta Brigada tenía tropas muy cercanas y hubo varios encontrones, inclusive capturaron a un terrorista de esos con un poco de armas y llevando dinero producto de un secuestro, pero el señor Belisario Betancur dijo que dejaran las cosas quietas porque los muchachos estaban haciendo la paz y allí hubo dificultades con el gobierno nacional. También cuando había anunciado Belisario la paz, la amnistía para hacer la paz, sin ninguna contraprestación, el general Landazábal se puso en su puesto y le sacó en una reunión de ministros el documento en el cual se mostraba que mientras las FARC estaban hablando de iniciar supuestamente los diálogos, habían hecho la séptima conferencia en la cual extendían el proyecto revolucionario hacia la capital de la República por medio del refinamiento de lo que llamaban la campaña bolivariana para una nueva Colombia, y ya la hemos estudiado aquí también en este espacio analítico. Entonces, esa debilidad de carácter del señor Belisario Betancur solo indujo a que la cuadrilla 17 de las FARC, que se movía en el oriente del Huila y se unía con las del páramo del Sumapaz por la cordillera, pero no tenía unas estructuras posicionadas en la región, hiciera que posteriormente la guerrilla avanzara hacia la toma del poder y se ubicara fuertemente en esa región. Y creara la cuadrilla 25 ubicada en esta zona de gran importancia geoestratégica. En síntesis, al tener allí toda esta manipulación, las FARC lo que hicieron fue recuperar presencialmente una zona en la cual el Estado los había desalojado y les había desarticulado la organización comunista que se había replegado toda hacia el páramo del Sumapaz. Y el señor Belisario Betancur, en su afán de ser premio Nobel, le hizo un daño terrible al Tolima, como lo iremos viendo en el desarrollo de esta conferencia, y cómo favoreció a las FARC. Bueno, era importante hacer esa aclaración. Después, cuando ya las FARC se apropiaron de Casa Verde, porque siguió en el gobierno de Belisario Betancur, siguió en el gobierno de Virgilio Barco y luego en una parte del gobierno de César Gaviria, las FARC aprovecharon ese gran corredor de movilidad, que no es que no lo estuvieran utilizando, queremos ser claros en eso, lo siguieron utilizando, pero no tenían esa presencia física porque a pesar de que allí asentaron colonos liberales y comunistas, no se pudieron establecer de lleno, sino utilizar la zona de paso, porque la 10ª Brigada y la 7ª Brigada hacían mucho patrullaje en la región, inclusive los cursos de lanceros en los que se entrenaba a los oficiales y suboficiales para participar en operaciones de combate posteriormente. Hacían toda su práctica en la zona de Cunday, Villarrica y Cononzo, con los riesgos de enfrentarse con la guerrilla porque estaba ahí, pero lo sacaron. Y hubo un tiempo en que el M-19 intentó posicionarse allí y también tuvo combates con la 6ª Brigada y muchas capturas y lo desarticularon. Además, porque la zona no es muy lejana del municipio de Melgar, donde está la base de la 10ª Brigada de esa época, o la base de Tolemaida, más conocida en esta región. Sin embargo, el plan estratégico de las FARC era avanzar hacia Cundinamarca, y como pegado a esa región queda el páramo de Sumapaz, que también llega a Icononzo, pues siguieron trabajando, y en particular con las organizaciones agrícolas o agrarias que había formado el señor Juan de la Cruz Varela desde épocas anteriores. Luego ya se desataron las acciones criminales. Entre los 5.000 pobladores, pues hay propietarios de fincas cafeteras grandes, de algunos fincas con ganado, de fincas productoras de otros frutos, y comenzaron a extorsionarlos y a secuestrarlos. Entonces la situación, como vemos, va evolucionando de mal en peor y va llegando el retorno de la guerrilla con una ampliación de espacio, gracias a que durante casi 3 años de la última parte del gobierno de Betancur ordenó que toda esa zona estuviera despejada y no hubiera presencia de tropas. Esa falta de la presencia de las tropas durante 3 años
fue letal y las consecuencias se pagaron muy caras posteriormente. Entonces ya llegamos a la década de los 90, cuando ya las FARC han crecido, se mueven por allí, ya han cometido varios actos criminales contra la población y contra las tropas, han secuestrado policías, han aplicado el plan pistola, han reclutado campesinos, ya se han desarrollado mucho y comienza a finales del 90 el anuncio de que había rumores de asalto del caserío, que es muy tranquilo, es un pueblo de vida muy sosegada y solamente se ve en movimiento los sábados y los domingos, ya que la mayoría de sus habitantes viven en el campo o tienen sus parcelas allá y solamente el fin de semana regresan al caserío. Entonces, como era moda, infortunadamente, tristemente célebre, asaltar poblados, se presentó esa situación incómoda, que el rumor de que Villarrica también estaba en la mira era una realidad. Y se notaba que para la época, como el señor Pastrana ahora les ha abierto 5 municipios en el Caguán, y que esos 5 municipios se podían comunicar todos por la cordillera oriental, pues ya se desató un tránsito de bandidos desde y hacia el páramo de Sumapaz en relación con el Caguán, y pues al estar más cerca de la cordillera, una parte más baja que cruzar por la parte alta del páramo para llegar al Caguán, entonces la parte oriental de Villarrica, Dolores, Prado, etcétera, hasta llegar al norte del Huila, se convirtió en sitio de tránsito y era insuficiente la cantidad de tropa para cubrir todo el departamento del Tolima, que por desgracia estaba siendo afectado en sus 4 puntos cardinales por la presencia guerrillera. Y ya para la época fueron muchos los niños de campesinos de estos municipios, no solamente de Villarrica, sino de Cononso, Cunday, Melgar, Prado, Alpujarra, Purificación, que todos quedan al oriente del Tolima, de los cuales fueron reclutados los muchachos, y con la debilidad de carácter del señor Pastrana y la insuficiencia de las tropas, se multiplicó abiertamente la presencia de estos delincuentes en la región. Entonces, llegamos al momento en que las FARC deciden atacar este municipio, y era un secreto a voces y una información que ya se conocía en todo el oriente del Tolima, que cualquier momento ese municipio de Villarrica o simultáneamente varios, como efectivamente ocurrió, iban a ser atacados por los terroristas. Mi coronel, ¿cuáles son los detalles concretos del ataque terrorista de las FARC contra el municipio de Villarrica en el 99, relatados por Diego Orozco, estudiante de la Universidad Minuto de Dios y consolidados en un video de su autoría? Exactamente, Nicolás, vamos a ver el video, pues es un video hecho por un estudiante, un muchacho que no tiene la suficiente experiencia, pero los invitamos a todos los oyentes a que escuchemos lo que nos dice Diego Orozco de lo que él vivió y lo que él percibe ya como casi periodista graduado, ya en este momento debe ser periodista, cuando hizo el video era estudiante, y nos deja un poco de enseñanzas y de reflexiones acerca de lo que ocurrió allí ese día, 16 de noviembre de 1999. Saludos compañeros, mi nombre es Diego Andrés Mora Orozco, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. Para este tema he escogido la toma del municipio de Villarrica en el año de 1999. Los hechos. El municipio de Villarrica, ubicado en el oriente del Tolima, fue víctima de una toma guerrillera en el año de 1999. Esta toma, ocurrida entre la noche del 15 de noviembre y el día 16 de noviembre, fue perpetrada por hombres del Frente 27 de las FARC. Aproximadamente 30 hombres armados atacaron el casco urbano del municipio, destruyendo hogares, la sede del Banco Agrario del municipio, la sede de la Federación Nacional de Cafeteros, la sede de empresas de transporte que comunicaban a Villarrica con los municipios cercanos a las capitales importantes del país. También se destruyeron los locales comerciales del municipio y la estación de policía. Esta toma no se encuentra arraigada en la memoria de los colombianos. Una de las razones principales es que el número de civiles asesinadas fue de solo 5 personas y 10 personas heridas.
Varios de estos asesinatos ocurrieron tras la llegada del ejército en la mañana del 16 de noviembre. Tras los enfrentamientos entre el ejército y el Frente 27 de las FARC, las autoridades civiles y militares del municipio abandonaron Villarrica, dejando a la población bajo la autoridad total de las FARC durante los próximos años. El desplazamiento forzado tras esta toma cobra un papel muy importante en la historia del municipio, ya que tras el abandono de las autoridades, las FARC obligó a cientos de familias campesinas a abandonar el municipio. Las razones son varias, aunque la principal y la que más podemos destacar es la negación de algunos habitantes a colaborar con la guerrilla. Algunos campesinos fueron masacrados en el municipio de manera sistemática y gradual. Profesores, líderes políticos, comerciantes y campesinos fueron asesinados frente a sus familias tras rechazar la autoridad de las FARC. Esta toma, igual que los asesinatos y el desplazamiento, no se encuentran registrados de manera detallada en los archivos de memoria histórica de este país. Los medios de comunicación privados, públicos e independientes tampoco hicieron cubrimiento o seguimiento a los hechos que ocurrieron en el municipio de Villarrica en los años posteriores a la toma. Una de las razones principales para que el Estado y los colombianos en general olvidaran esta toma y los hechos violentos ocurridos tras la toma es la relación de la guerrilla de las FARC en sus orígenes ideológicos y militares con el municipio de Villarrica. De las pocas cifras que puedo entregar en este informe es la población estudiantil de una pequeña escuela del municipio en la que yo estudiaba. Para el año de 1999 éramos 45 alumnos entre los 5 y los 14 años. Para el año 2001 eran tan solo 4 alumnos. Los demás estudiantes, junto con sus madres, padres, abuelos, hermanos y cualquier familiar que estuviera en el municipio, fueron asesinados o desplazados por el Frente 27 de las FARC. Estas personas, además de ser obligadas a cambiar su lugar de vivienda, separarse de sus familias, fueron obligadas a cambiar su cultura, la cultura del campo por la cultura de la ciudad. Hoy, año 2021, más de 20 años después, las personas desplazadas no pueden regresar a sus territorios, en gran parte por la destrucción de su cultura. Los hombres y mujeres mayores desplazados en ese entonces hoy no están en capacidad de volver a trabajar en el campo por su avanzada edad o su estado de salud. También por la falta de garantías que aún existe para un regreso próspero y seguro a sus tierras. Los que entonces éramos niños no conocemos la vida del campo y no estamos capacitados para vivir de la tierra como lo hicieron nuestros padres o abuelos, ya que fuimos desterrados de nuestra tierra antes de aprender a vivir de ella. Para los villarricenses ha sido especialmente complicado este proceso debido al estigma de las grandes ciudades contra los habitantes del municipio, por el vínculo ideológico y militar de las FARC con las tierras. Los villarricenses hemos sido tildados de colaboradores de la guerrilla, comunistas, testaferros y otros sinfín de adjetivos que revictimizan a los campesinos y habitantes del municipio. Otras masacres en Colombia, como la de Bojayá, la de las bananeras, han sido documentadas de manera más amplia y sus víctimas han sido reconocidas como tal. En el caso puntual de Villarrica, las víctimas de esta toma que destruyó la economía y la vida del municipio ha sido olvidada por los colombianos, que incluso juzgan a los villarricenses por los actos cometidos por las FARC a lo largo del territorio nacional. La memoria histórica representa una oportunidad para reconocer los errores que como sociedad hemos cometido, ya que los actos de guerra no se limitan al asesinato, tortura y desplazamiento, separar familias, obligar a las personas a conocer nuevas formas de sustento, juzgarlos y no reconocerlos como víctimas son hechos de violencia que inevitablemente perpetrarán el conflicto en nuestro país. Bueno, El caso de Villarrica ha sido ignorado por el Estado, por los medios de comunicación e inclusive por el Centro de Memoria Histórica, como ya lo he mencionado.
La razón por la que escogí este acto de violencia es porque yo era habitante del municipio de Villarrica y lo conozco de primera mano. Fui testigo del desplazamiento de varios asesinatos que se cometieron en los meses y años posteriores. Hoy, más de 20 años después, los hechos siguen sin ser reconocidos y seguramente no van a ser reconocidos nunca, imposibilitando que las heridas de los habitantes del municipio sanen de forma apropiada y haciendo más complicado el sueño de los colombianos por una paz sostenible y duradera. Muchas gracias. Bueno, nos parece que este es uno de los testimonios más claros, concretos y directos, y hay que hacer un reconocimiento a la Universidad Minuto de Dios, que puso a sus estudiantes a reconstruir esto. Ya vimos la semana anterior cómo reconstruyeron los hechos ocurridos en Oporapa y en otros municipios del Huila, en Tarqui, en la región de Maito, con estudiantes originarios de la región. Y aquí hago una aclaración: este muchacho no es periodista, sino estudiante de contaduría. Las periodistas son las del siguiente video que vamos a ver después en el desarrollo del ejercicio. Y lo que este muchacho nos dice es absolutamente claro. Cuando los bandidos se sintieron rodeados por el ejército, asesinaron a un poco de civiles, y eso nunca fue ni cuantificado ni escrito allí. Y luego que ocurrió este asalto criminal, el señor Pastrana, la decisión, y su ministro Lemus, Ben Lemus, la decisión que tomaron era que el ejército no volviera a aparecer allá para que los muchachos de las FARC no se incomodaran, o sea que les dejó el pueblo a sus anchas, y la policía la retiraron del área urbana, y eso duró hasta el gobierno de Uribe, que se volvió a llevar la policía y el ejército volvió a la región, pero tuvieron las FARC una buena cantidad de meses a su disposición para hacer lo que les daba la gana en este municipio. Y lo que dice este muchacho: otras masacres han sido documentadas y se les ha hecho el escándalo, pero esta masacre sistemática que duraron cometiendo las FARC hasta que el gobierno nacional decidió regresar a controlar el orden público, no quedó nunca documentada, y asesinaron, desplazaron, sacaron campesinos de sus tierras, les robaron las fincas, y eso quedó callado porque hay que hacer la paz. Y lo peor es que viene el informe del sacerdote de Rux, que se supone que es un hombre que está dedicado a la fe y a la protección del ser humano, y olímpicamente olvida estos hechos y no los relaciona y ni los menciona en su informe principal. Entonces, lo está diciendo una persona nativa de allá, lo está diciendo un civil, no son efectos de la propaganda negra de la CIA ni de la inteligencia militar, ni es un montaje, es un documento que lo pone un estudiante de una universidad cuya familia es víctima de esta violencia, y lo cuenta, y esto es lo que vale realmente para la historia. Y por fortuna lo hemos rescatado y lo hemos colocado en estos archivos que quedarán como testimonio para futuras generaciones y para el mundo entero de lo que realmente ha sido el crimen comunista contra Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describieron los diarios Nuevo Día y El Tiempo la sangrienta incursión terrorista simultánea de las FARC contra el municipio de Villarrica, Tolima, en 1999? Pues, mi coronel, en realidad, como lo hemos mencionado antes de entrar aquí ya a este punto, no fue solamente contra Villarrica. Esa fue una noche de cuchillos largos, en la cual, como lo muestra el mapa inferior de la portada del periódico El Nuevo Día, del día 18 de noviembre, fue una pesadilla para el Tolima y Cundinamarca, porque esa misma noche atacaron simultáneamente Villarrica, Dolores, La Arcadia en Alpujarra, el Aipe en el Huila y otros municipios del Huila. Y además en Cundinamarca atacaron a otros dos municipios, y entonces los bandidos se paseaban por el pueblo, y como veremos más adelante, hay testimonios de campesinos que les dicen: oiga, pero si es que Melgar está muy cerquita y en cualquier momento les puede llegar la tropa, y ustedes, además de estar haciendo daño, aquí están muy confiados. Y el bandido lo que le contestó: no se preocupe, que en todo el país los tenemos en jaque y no van a poder reaccionar de manera simultánea. Y esas eran las brillanteces de el Mono Ojoy y de Tiro Fijo cuando planeaban estos actos criminales
y naturalmente de Alfonso Cano y de Tornillo Lozada, Catatumbo, que eran los que dirigían estas acciones en este sector. Entonces, el titular que sacó el periódico El Nuevo Día nos indica todo. Una pesadilla vivió el Tolima. Y el periódico El Tiempo dijo ese día que denunciaron fusilamientos y la utilización de perros bombas en estos atentados. Entonces, ¿qué hacían las FARC? Buscaban esos perros que tienen el cuero como arrugado en la parte de arriba y también en el abdomen, los abrían, los llenaban de explosivos, y los cosían nuevamente y por dentro con un explosivo activado con un celular y los soltaban a los animales. Entonces, pues lo usual es que los policías y los soldados jueguen con los perros, eso es tradicional, y cuando el perro se acercaba, explotaban el perro bomba. Eso lo hicieron varias veces, un crimen de la peor calaña y era muy común en las FARC, eso lo hacían porque era parte de la revolución y luego con decir que qué pena que lo hicimos y hasta Timochenko tiene el descaro de decir, es que a veces tuvimos comportamientos de bandidos, a veces. Bueno, entonces aquí describe el periódico El Tiempo y relata la atrocidad en los asaltos que fueron simultáneos contra todos estos municipios y los fusilamientos que cometieron contra varios civiles en los municipios atacados y los que hicieron posteriormente, como lo relata este muchacho. Pero además de esa noticia que se sacó en ese momento en El Tiempo y lo que publicó El Nuevo Día, todo pasó en el olvido. El señor Pastrana retiró las tropas de allá y después vino Santos, hizo la paz con ellos y se olvidaron. Y es más, convirtieron esta zona en uno de los epicentros de concentración de una cantidad de delincuentes provenientes de diferentes regiones, como lo veremos adelante. Mi coronel, la señora Aida Luz Gómez elaboró un video con imágenes impactantes del cruel ataque terrorista de las FARC contra el municipio de Villarrica. ¿Podría compartirnos esas imágenes con nuestra audiencia? Claro que sí, mi coronel, y es un video hecho por estudiantes de la Universidad Minuto también, que deja mucho más en claro lo que nos decía este joven estudiante de contaduría y pone a reflexionar hasta cuándo Colombia va a tener esa bobería colectiva frente a estos delincuentes y se les va a perdonar todo y los vamos a aceptar como los nuevos gobernantes sin que paguen por lo que hicieron. Este es el video. Bueno, mi nombre es Alexander Sánchez, fui víctima del ataque terrorista del 25 frente a la FARC, que sucedió acá en nuestro pueblo el 16 de noviembre del 99. Nosotros tenemos acá una estación de servicio, me encontraba yo en el negocio. Era exactamente las 9:35 de la noche, un lunes, cuando se escucharon ráfagas. Inmediatamente, por la zozobra que manteníamos, ya sabíamos que
que era una toma guerrillera. Corrimos a guardar cosas valiosas. Igual en 10 minutos me abordó la guerrilla al negocio, me sacaron con nombre propio y me obligaron a abastecerlos de combustible. Habían alrededor de 30 o un poquito más de hombres del 25 ahí en la estación. Lo usaron como base de operación ahí porque según lo que se les escuchaba había un comandante ahí, daba muchas órdenes, alrededor de las 11 de la noche ya había candela en el pueblo, ya el ataque era más fuerte. Empezaron a llegar carros que ellos mismos sacaban la gente y obligaban a los conductores a tanquear, a abastecerse de combustible. Unos llegaban con muertos, no sé para dónde, la verdad no sé para dónde se dirigían. De lejos porque como a las 2 horas a mí me encerraron, me metieron como aislado. Y así fue toda la noche. Ya después vino un aguacero, fue cuando ya opacó la candela y los ataques se enfurecían cuando de pronto llegaban los helicópteros, pero igual eran todos contra la estación de policía. Ese era prácticamente el objetivo de ellos. Y no, a las 5:30 de la mañana ya pude salir donde me tenían. Ya cuando salí ya habían pocos, tal vez 6, 7 guerrilleros. Igual tampoco no me dejaban salir de la casa. Y así sucedió hasta cuando tipo 6:30, 7 de la mañana vino una arremetida del ejército y fue la parte más crítica porque pues ellos también respondieron. Ahí fue cuando afectaron las vidas de civiles de acá de nuestro pueblo. Y así fue hasta cuando ya se salieron, tipo 12:30 de la noche, 12:30 del mediodía, perdón. Ya empezamos a salir, a auxiliar gente, a ver qué había pasado alrededor del pueblo y a ver en qué se podía colaborar. Y pues prácticamente eso fue lo que vivimos, o lo que viví yo pues esa noche. En cuanto a nosotros, la familia, pues el negocio, que llegaron más de 3.000 galones de gasolina. Plata, pues no, la verdad no se llevaron, pero sí sacaron la caja fuerte, sino que no la pudieron abrir. Y no, gracias a Dios, pues nosotros no fue mayor cosa. ¿Tú tienes conocimiento de cantidad, datos de fallecidos de esa noche? No, porque pues, de civiles creo que fueron 3 personas esa noche. De ellos, la verdad sí, me imagino yo que los que llegaban ahí en esos carros eran de ellos, ¿no? Me imagino que caídos en combate tal vez, pero sí llegaban carros con cuerpos ahí, tanqueaban y salían. La verdad no sabría decirle para dónde. ¿Qué bienes de la población civil afectaron específicamente? Todo lo que fue alrededor del marco de la estación de la policía, porque incluso a mí hasta me llegaron a amenazar preguntándome que si la policía tenía un búnker, porque ellos le daban y igual ellos respondían. Entonces, y prácticamente lo destruyeron totalmente y fuera de eso no los podían abarcar. Entonces, pues
Entonces el daño en las manzanas alrededor de la estación fue mortal, brutal. Por lo mismo, porque ellos eran las 6 de la mañana y la policía respondía. Eso fue porque hubo partes. Yo tuve una conversación con un comandante ahí y yo le decía que Melgar estaba muy cerca, y él me decía, no, hoy en Colombia no tienen tiempo para cubrir a todos los puntos que estamos abarcando. Incluso les llegó comunicaciones ahí de otros pueblos que ya en totalidad ya eran de ellos, ya habían recuperado la estación según ellos, porque hubo como 5 tomas esa noche en el Tolima. Esa noche en el Tolima. Después que ellos se fueron, hizo presencia el Estado, hizo presencia el Ejército, la Policía Nacional. Sí, esa noche a la casi instantáneo que ellos salen, entra un grupo especial. Digo yo que es un grupo especial porque pues esa vestimenta nunca la había visto. Y en la noche, a las 7 de la noche tal vez era, cuando entró el ejército. El ejército entró, una buena cantidad de ejército. Y ya después de esos días, como alrededor de 15 días, hicieron presencia otra vez la guerrilla, ya tomándose como tal las riendas del corredor que hicieron, porque hicieron un corredor de La Arada, Dolores, Prado, Villarrica, y ellos mismos lo hablaban que era un corredor, tal vez para el gobierno central, no sé, porque se movilizaban mucho, se les veía movilizar mucho en vehículos con banderas blancas, se les veían movilizar heridos, y la verdad, eso acá era a merced de ellos. ¿El Estado los reparó a ustedes de alguna forma? Sí, claro, nos dio 468.000 pesos. A cada víctima. A cada víctima. Igual hubo una gente que inició procesos, no sabría decirle cómo les diría, pero sí sé que hay gente que Obtuvo más. sí, claro. Pero entonces ya le tocó iniciar procesos, o sea, por cuenta de ellos. Y en ese tiempo cuando ese frente se tomó, digamos, el pueblo, después tomó el control del pueblo, la población civil, digamos, respetaban como la dinámica del municipio, o igual seguían con hechos de violencia. Sí, claro, hacia la población acá civil de ahí en ejecutaron gente. De pronto no ejecutaron al dueño de una panadería, no, pero lo que ellos sospechaban que de pronto si era un aliado al ejército, al gobierno, aquí mataron gente después de eso, claro. Entonces yo no creo que eso sea respeto, aquí manejaron horarios, quemaron carros porque los carros se pasaban de ese horario. Obviamente plata también, nosotros fuimos víctimas de eso. Aquí llegó el ejército cuando pensaron crear aquí un teatro de operaciones del ejército. Acá el ejército llegó con una lista de colaboradores a la guerrilla y estábamos nosotros, porque según eso, por información de ellos, nosotros éramos colaboradores porque prácticamente nos quitaban plata y nos tocaba dar, entonces eso éramos colaboradores. Era la encrucijada de la situación, ¿no? Sí, claro, entonces, y permanecimos en listados del ejército como colaboradores, por el simple hecho de tener que darles la mal llamada vacuna. Con respecto al tema del Estado, ¿aquí en algún momento hizo presencia las AUC? No, yo no creo. Frente 25 de las FARC. Sí. Se manejaron, sí, guerras psicológicas de
de formatos que dejaban tirados como firmados por la UC, pero Nunca sucedió no. que se conozca un hecho distinto. Ni nunca nos enteramos de un enfrentamiento entre ellos, no, nada. Día 16 y 17 de noviembre de 1999. Tenía un almacén y una cafetería registrado en Cámara de Comercio con el nombre Yusi, por la cual toda la manzana del municipio de Villarrica fue destrozada por la guerrilla de la FARC, donde fui una de las personas que perdí todo. A hoy el Estado no ha reparado para nada los enseres y mis propiedades, de lo cual he vivido aquí en Villarrica, sobreviviendo las cosas porque el Estado no ha respondido para nada. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche eran las 9:30 de la noche, cuando se escuchó una balacera fuerte. Fue la toma guerrillera, donde duró toda la noche y hasta parte de las 8 de la mañana, la guerrilla dándole bala a la policía. Aquí es el local donde me encuentro, era el Banco Cafetero. Totalmente la manzana del banco fue destruida y pues en ese entonces el gobierno llegó tarde, como a mediodía, cuando ya habían destrozado el pueblo total. Sí, claro, hubieron víctimas, hubieron personas fallecidas, un policía, como 6 seres humanos. Dentro de los bienes inmuebles que se afectaron, ¿qué otros bienes inmuebles se afectaron? Toda la manzana pertenecía a almacenes, cafeterías, vivienda, totalmente fueron destruidos, claro. Sí, ¿Cómo siguió? ¿Ya está mejor? Este niño fue una esquila, una granada, ¿no? Una esquila, una granada. Ese regalo, mire. Mire, es un regalito. ¿No? A mejorar, si no. Y el quemadito. Y este también. ¿Cómo sigue? ¿Sí? ¿Está mejor? Miren Estas son las líneas. acá más. Darle la primera, ¿ya? El brazo, quítalo, por favor. Sí, doctor, sí, el brazo. Diego, ¿cómo sigues? ¿Ya mejor? Hay que cuidarse, ¿no? ¿Se está cuidando bien? Bueno, ¿ah? Que no le comprometan la desfiguración. No, sí, chao. Pero sí, sí. ¿Qué le trajeron? Los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor, porque los elegidos del Señor gozan de su amor y su misericordia. Palabra de Dios. Y todos los ángeles
sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Y separará por la misericordia de Dios, de santo paz. Recorre la vida, tú nunca solo estás, conmigo por el camino, Santa María, que con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, Nos encontramos en el municipio de Villarrica, al oriente del departamento del Tolima. En el centro se perpetuaron crímenes de guerra contra la población civil. En el año de 1999, el 16 de noviembre. Esto es lo que era la antigua estación de policía, lugar sobre el cual el Frente 25 de las FARC perpetró todo su ataque, pero pues, teniendo en cuenta de que los cilindros bomba y todas estas cosas no tienen ninguna parte de tecnología, pues se empezaron a aceptar otros bienes. Nos encontramos en lo que era el banco cafetero del municipio, muy cerca de la estación de policía. Fue uno de los bienes de la población civil afectados en medio de los combates. Aquí quedaba el bien civil del Banco Cafetero. Hoy, 27 de mayo de 2017, queda un de la barbarie de esa noche donde se presentaron los crímenes de guerra de 1999. Aquí nos encontramos en una vivienda que queda junto al banco, quedaba junto al banco, era de población civil, y esto es lo que ha dejado la guerra en Colombia. Así general. Ahora sí nos Encontramos en lo que era considerado como una parte de la zona comercial, había locales comerciales que también fueron incinerados ese día. Para que esta historia no se repita, se debe inculcar sentido humanitario, Sensibilizar a la población civil. ir más allá de lo normativo, contar lo sucedido a generaciones enteras, reconocer a las víctimas de los crímenes de guerra, Instruir a las fuerzas militares y los organismos del Estado en derechos humanos, derecho internacional humanitario, principios, valores, ética y moral. la guerra no construye, deconstruye. Debatamos nuestras diferencias a través del diálogo, la concertación, la justicia y la verdad.
Bueno, entonces ese video que acabamos de ver nos da una pauta clarita de la cantidad de crímenes de guerra que cometieron estos criminales de las FARC y que es inaceptable, es inadmisible que el señor Derruc ignore en su informe hechos tan atroces como este, que no es el único, porque cuánto llevamos aquí en la Fundación todos los días reconstruyendo el asalto a un municipio, una emboscada, un crimen de guerra, y en todos los testimonios son impactantes. Pero este de hoy nos trae que es la voz del pueblo, que sigue siendo la voz de Dios, la que le cuenta al mundo lo que hicieron estos bandidos esa fatídica noche del 16 de noviembre de 1999 contra Villarrica, y cómo pasados 20 años, porque este video es filmado en el 2019, no se ha podido reconstruir buena parte del poblado y la zona urbana, lo que llamaban ellos allá, la calle del comercio, la manzana del comercio, completamente afectada. El testimonio del señor, el dueño de la bomba de gasolina, contando cómo pasaban las camionadas de muertos y sobre todo esa debilidad de carácter del presidente Pastrana, permitir que durante la última parte de su mandato el municipio se quedara sin fuerza pública, no hacer ningún esfuerzo y llegar allá en semejante show publicitario que hizo tan ridículo y tan grotesco, hablándole duro a un niño herido y preguntándole que, diciéndole que tiene que curarse rápido. Eso no tiene explicación y demuestra la insensibilidad y la distancia que hay entre la comprensión de la Colombia que los elige y la realidad que ellos viven allá en sus curuitos. Por esa época se le hizo un cuestionamiento muy fuerte en los medios al señor Pastrana y decían los habitantes del poblado que cómo Pastrana llegó con tanto despliegue de fuerza a visitar el poblado y no envió rápido las tropas. Entendemos la dificultad que tenían las tropas, que no había recursos, no había suficientes unidades, pero resultó siendo un contrasentido lo que hizo Pastrana. Por ahí un estudiante de la universidad pedagógica escribió una crónica que él vivió esa noche de terror, la escribió, está en internet y relata lo mismo, que Pastrana llegó allá, se caminó por el pueblo, le llevó unos juguetes a los niños que estaban heridos y se subió a un balcón allá y habló con el alcalde y con el gobernador, pero no volvió y dejó que a los pocos días el ejército tuvo que salir por la dinámica de las operaciones y fue cuando contaba el señor de la gasolinera que las FARC impusieron su ley y su orden allá. Entonces este episodio nos trae muchísimas enseñanzas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué el diario Nuevo Día aseguró en 2017 que las heridas del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Villarrica no se cicatrizan? Porque el señor Juan Manuel Santos se dedicó a hacer politiquería buscando su premio Nobel de Paz y fue, o por medio de sus delegados, le mandó decir a los habitantes de Villarrica que en una antigua edificación ubicada al oriente del municipio, que ha sido como una especie de escuela agraria de los años 60 y 70, iban a reunir un poco de bandidos de las FARC en esas zonas de distensión y ahí fue Troya. El pueblo completico se le levantó y le dijo, no señor, aquí no nos coloca zonas de bandidos, no queremos saber más de las FARC, ellos nos han hecho mucho daño. Y entonces Santos le salió con el argumento de que era la paz y que el que no estuviera con la paz era un guerrerista, que era paramilitar, todos esos cuentos que tenían, y el pueblo dijo no, y no fue no. Villarrica no fue centro de concentración de bandidos, y entonces esta es una demostración del valor cívico de los ciudadanos, del valor de un pueblo que no se rinde y que demuestra que sus heridas no han cicatrizado y que por más shows publicitarios que le hagan y que vayan los bandidos de las FARC allí a hablar de que se arrepienten y que no lo vuelven a hacer, este poblado no lo olvida. Y conclusión, terminaron haciendo el centro ese en Icononso, como lo mencionábamos al inicio de la conversación, y terminaron un montón de delincuentes de las FARC reunidos allá, pero en Icononso. En Villarrica no se reunieron, no pudieron, y ahí tenemos el ejemplo
de lo que está relatando esta crónica del periódico El Nuevo Día. Mi coronel, ¿en qué consistió la ceremonia de homenaje del gobierno departamental a los miembros de la policía asesinados por las FARC en diferentes municipios del oriente del Tolima? Bueno, mi coronel, antes de ver eso, también vemos que en los portales electrónicos Quién y Qué, las dos orillas que son tan leídos y tan comunes, fue común esta noticia para la época. En Villarrica no quieren que la FARC regrese allá. Y lo lograron. Eso es un hecho admirable que la población lo hizo. Y para esos mismos días, la población y la gobernación y las autoridades municipales organizaron un evento que se hizo en Villarrica, en el cual se rememoraron todos los policías asesinados por las FARC en la zona, en particular el que murió esa noche, y un mensaje, una memoria a las víctimas, a los 5 civiles y un reconocimiento a los heridos por el ataque terrorista de las FARC. Esto fue un acto de civismo, un acto de espontaneidad popular que demuestra el aprecio que tiene la gente por la institucionalidad y el descuido que tiene muchos dirigentes políticos que no entienden y no saben el valor de esa cantidad de seres humanos que componen a nuestro país y que están del lado de la institucionalidad y no del lado de la delincuencia. Mi coronel, ¿cuáles serían las reflexiones estratégicas más relacionadas con la sangrienta incursión terrorista de las FARC contra los habitantes de Villarrica? Pues en primera medida, viendo todo ese trasiego que analizamos de el nacimiento de las guerrillas comunistas, de la invasión de tierras, de la laxitud del señor Belisario Betancur, el asentamiento en la cordillera, el asentamiento que tuvieron las FARC en la cordillera y posteriormente lo que sucedió con el asalto al municipio y cómo se quedaron allí controlando, podríamos resumirlo en que hay un crecimiento cuantitativo y cualitativo de las cuadrillas de las FARC en el sector de Villarrica y el oriente del Tolima, pero que, lo resaltamos una vez más, su población no está de acuerdo con estos delincuentes y se les ha opuesto. No se puede negar que para esa época el Congreso de la República fue cómplice, como lo fue durante el gobierno del señor Santos, con lo que hicieron estos mandatarios, porque en su conjunto, no individualmente, sino en su conjunto, no fueron capaces de cerrarle el boquete y de impedirle que cometieran estos errores que cometieron y que les han salido tan caros al pueblo colombiano. De igual manera, esta violencia que practican las FARC durante esta época, 98, 99, 2000 y 2001, 2002, contra la población civil de estos municipios es perfectamente calculada, tiene un nefasto objetivo político, tiene una orientación siniestra a causar terror, a causar zozobra y a producir el miedo en la región. Al heroísmo de la policía, que es patente con lo que hicieron esa noche en distintos municipios y se defendieron, también hay que sumarle la resiliencia y el valor civil de los ciudadanos que, a pesar de haber sido sometidos, vejados, y ultrajados y humillados por las FARC, no se rinden y no aceptan a las FARC en ese municipio, y eso es digno de resaltar porque se juntan una cosa con la otra. Ya lo habíamos mencionado, las consecuencias de la laxitud de Andrés Pastrana frente a las FARC en el Caguán fueron un motor, un vehículo, un estímulo para que las FARC causaran tantos daños y que todavía se sienten en el país. Y sin exagerar ni ser cargados en contra de lo que pasó en este gobierno, mucho de lo que sucedió después con las concesiones y cesiones que les hizo Juan Manuel Santos a las FARC se derivan de esta etapa de falta de cumplimiento de la misión constitucional y sobre todo de dejar abandonado al pueblo colombiano que lo exigió, que lo eligió para presidente.
hubo un incremento importante de reclutamiento de menores. Muchos menores de toda esta zona terminaron combatiendo con las FARC en diferentes regiones del país. Verbigracia, los que fueron enviados a Santander, que murieron en la Operación Berlín. Allá había menores de edad provenientes de toda la región, de la zona del Caguán y del norte del Tolima y del norte del Huila y del oriente del Tolima, porque fueron reclutados e integrados a esas cuadrillas. También había gente del Meta, pero fue una época de reclutamiento de menores muy intensa y fueron colocados como carne de cañón en los combates. Y todo eso que ocurrió durante los 4 años del mandato del señor Pastrana, pues se convirtieron en un enorme reto para el nuevo gobierno que asumió en 2002 y para las fuerzas militares y de policía, que se vieron obligadas a replantear todos sus esquemas y que gracias a los apoyos del Plan Colombia o la organización del Plan Colombia, porque Colombia fue la que puso la mayor cantidad de recursos, se le dio un nuevo enfoque y una dinámica a las operaciones. Entonces llegamos a la parte final de las reflexiones y le damos el paso, como siempre, a mi coronel Iván González, que hoy nos debe tener, obviamente, una buena cantidad de reflexiones sobre estos puntos tratados en el día de hoy. Gracias, mi coronel. Pues en Villarrica asesinaron 5 civiles y sufrieron el abandono de las autoridades durante el tiempo en que los terroristas FARC impusieron su gobierno en el municipio de la Ley del Fusil. La agresión de la cuadrilla 25 que desplazó a los habitantes, el desarraigo cultural les impidió regresar a sus propias tierras, destruyendo la economía. Tanto el gobierno como la Comisión de la Verdad Histórica lo han ocultado con omisión, para evitar con mala fe la evidencia de la crueldad de los criminales de las FARC. Se descubrió la infamia de los gobiernos de ignorar los hechos con el perverso fin de favorecer a los delincuentes, lo cual es una compinchería con el delito, conestado a su vez por la débil justicia. Los gobernantes, en especial los presidentes, por debilidad, temor y afán de no causar una supuesta mala imagen ni deteriorar su fama personal, restringían a las fuerzas militares en el cumplimiento de su deber de defender a los habitantes, para no provocar la furia bandolera a quien le tenían pánico, en contra de sus obligaciones políticas. Estos criminales, por estos hechos, no pueden ser perdonados, tanto por inacción de los criminales políticos como de la acción de los criminales armados. El pueblo colombiano fue víctima de una época de mandatarios débiles ante el crimen y el terrorismo. Podemos recordar por etapas de 4 años López Michelsen, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana. 24 años muy nefastos, durante los cuales el pueblo colombiano sufrió enormemente. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias. Usted lo resume 24 años en breves renglones, mostrándonos toda la tragedia de una región específica, y es parte de la historia que no construyen los que debían construirla, y que la tarea es hacerla visible y obvia para que no quede ni en el olvido ni a un lado. Mi coronel Alarcón, creo que usted también debe tener algunos comentarios escritos respecto a lo que hemos tratado hoy. Sí, señor. Efectivamente, mi coronel. Un saludo especial para todos los que nos están acompañando en Facebook Live. Y de allí, pues, tenemos algunos comentarios que resaltar y producir a continuación. Teniendo en cuenta la belleza de los paisajes y la naturaleza expuestas en cada una de nuestras presentaciones, azotadas por las narcoguerrillas, rompiendo naturaleza, asesinando vegetación milenaria, difícilmente recuperables en corto tiempo. Por eso, queremos destacar las acciones operativas desarrolladas para la preservación y defensa del agua, la diversidad
biodiversidad y los recursos naturales como un pago y reconocimiento a los daños causados a la tierrita, todo compendiado en un plan de operación mayor bautizado como Artemisa, digno ejemplo para los grupos guerrilleros dentro de sus más de 50 años de depredación. Este plan es un plan que obedece a las órdenes que están estipuladas en el comando del ejército y en el comando general de las fuerzas militares para todas las fuerzas militares del país. Finalmente, recomiendan un artículo, el sector de Tibavita recomienda un artículo cuyo link ha quedado incluido en Facebook, al igual que aquí en el Zoom, que hace relación a la situación expresada en el día de hoy en Villarrica. No quieren que las FARC regresen. Eso es todo, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted y a todos los oyentes y a los participantes. Les recordamos que hoy a las 6 de la tarde tendremos un ejercicio académico muy importante en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en el cual vamos a hacer un taller abierto sobre la importancia de ser estadistas con visión de estrategas o estrategas con visión de estadistas. Y mañana tendremos el análisis de la historia del asalto terrorista de las FARC contra el municipio de Granada, Antioquia. Por la tarde también tendremos un ejercicio muy interesante que es la evaluación de la importancia de los acuerdos de Helsinki y cómo se podrían articular sus contenidos en la dinámica de la política actual en Colombia para mantener el orden, la constitución y las leyes. Los despedimos con nuestro mensaje institucional de todos los días y como siempre deseándoles todo lo mejor y que Dios siga protegiendo a este bello y hermoso país que nos dio como patria, que se llama Colombia. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.